al Ministerio KISS LPBC, otra aventura más, conociendo mi Biblia. Y bueno, para empezar nuestra clase vamos a hacer una oración para poner en primer lugar a Dios, ¿ok? Bueno, cierren sus ojitos y repitan después de mí. Gracias, amado Dios, por tu amor a mi vida. Hoy nuevamente vengo a ti para aprender más de tu palabra y conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya tienen toda su Biblia? Si no, si aún no la tienes, ve por ella. ¿Ya están listos? Bueno, vamos a hacer nuestra declaración, ¿ok? Del día de hoy. ¿Listos? Bueno, 1, 2, 3. Esta es mi Biblia, palabra de Dios, autoridad máxima en toda mi vida. La creo, la obedezco y en ella estoy fiel y firme. Bueno, y ustedes, vamos a hacer un repaso en nuestra clase anterior, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan qué vimos en nuestra clase anterior o no? Bueno, antes de empezar, les tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? ¿Por qué no creían en Jesús? ¿Por qué no creían? Bueno, vamos a empezar nuestro repaso. Y bueno, en nuestra clase pasada vimos que Jesús, aunque había hecho tantas señales, no le creían. ¿Por qué no le creían? Bueno, porque el profeta Isaías dijo algo. ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? Voy a leerles unos versículos para recordar qué dijo el profeta. Y dice, 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el abrazo del Señor? Y luego, porque no podía creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endurecieron su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Bueno, por eso no creían, porque cuando Isaías era un profeta, cuando alguien es profeta y dice una palabra, se cumple. A veces se cumple a largo plazo, a veces se cumple pronto, pero se cumple, entonces se tenía que cumplir, ¿verdad? Se tenía que cumplir que no creyeran a las palabras de Jesús, se tenía que cumplir que sus corazones, que sus ojos se cegaran, no cegaran de que no pudieran ver, no, en lo espiritual. A veces, aunque tengamos nuestros ojos y miremos en lo espiritual, nosotros no podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como Isaías dijo eso, pues se tenía que cumplir, ¿recuerdan eso? Pero ¿para qué se tenía que cumplir? Bueno, vimos que para que entendieran con el corazón y no con los ojos, por eso, o sea, para que no con los ojos, sino con el corazón, ¿recuerdan? Y bueno, si quieren buscar estas escrituras, están en Isaías 53:1 y en Isaías 6:10. Y también vimos que aún de los gobernantes muchos creyeron, ¿recuerdan? En Jesús, pero a causa de los fariseos, no, que ¿recuerdan qué hacían? No lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Acordaron que si confesaban que Jesús era el Cristo, lo expulsarían. ¿Recuerdan? Lo vimos esto en algunas de nuestras clases. Los expulsarían de las sinagogas. Y recuerdan que en nuestra clase, la del ciego, cuando mandaron llamar a sus papás, que ellos decían, pregúntale a él ya tiene mayoría de edad. Bueno, recuerdan que ahí aprendimos que acordaron que si confesaban que Jesús era Cristo, los expulsarían. Entonces, por eso, pues los fariseos no lo confesaban, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, ese fue nuestro repaso. ¿Ustedes recuerdan algo de ese repaso? Bueno, hay que poner mucha atención. ¿Y qué creen? Nuestra clase de hoy va a tratar un poco de eso. Y nuestra clase se llama Juzgados por el mensaje de Jesús. Juan 12, 44 al 50. Ahí se encuentra. ¿Ya están todos ahí? Todavía no guarden su Biblia, ¿eh? Tenemos que buscar esta escritura porque sigue nuestra clase. Y bueno, voy a empezar leyendo y ustedes van leyendo después de mí y voy a estar parando en algunos versículos para ir explicándoles, ¿ok? Y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. ¿A qué se refiere estos mensajes? Este versículo, que el que cree en mí, pues no cree en mí. ¿A qué se refiere? Bueno, en nuestras clases pasadas estuvimos viendo en Juan 10, cuando estuvimos estudiando el capítulo 10, aprendimos un versículo que decía, yo y el Padre uno somos. Bueno, a esto se refiere, a este versículo se refiere que si crees en Jesús, también vas a creer en Dios, porque Él lo envió. Y si lo ves, vas a ver al que lo envió, o sea, a Dios, porque no puedes creer a la mitad, tienes que creer que Jesús y Dios es uno mismo. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a seguir en el versículo 46.
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿A qué se refiere? Jesús es la luz y vino al mundo para que no estemos siempre en tinieblas, para que no permanezcamos en tinieblas, pero para eso tenemos que creer en Jesús, ¿ok? Vamos a seguir leyendo el 47. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no nos juzga a los que no guardan sus palabras, Él no nos juzga, Él vino a salvarnos, y cada vez que fallamos y no guardamos sus palabras, o sea, sus mandamientos, ¿a qué se refiere eso? Por eso le decía que tenían que poner mucha atención, porque como ahorita Dios nos está dando palabra, Jesús nos está dando palabras, nosotros tenemos que poner atención y tenemos que también hacerlas. Por ejemplo, los 10 mandamientos, no robes, no mates, nosotros no solo es poner atención, sino también tenemos que hacerlas después, tenemos que guardar su palabra, ¿ok? Y dice, luego el 48, bueno, a eso se refiere el versículo, a que Él nos perdona y Él vino a este mundo para salvarnos, no para juzgarnos, para criticarnos, no, Él vino para salvarnos. Y dice el 48, el que cree, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, el 48 se refiere a que Él nos perdona, claro que nos perdona, pero si nosotros seguimos sin guardar sus palabras, un día vamos a ser juzgados. No nos va a juzgar la palabra, nos va a juzgar la palabra que Jesús nos ha hablado. Claro que nos perdona, pero un día vamos a estar frente a su presencia y ahí sí nos va a juzgar, ¿ok? Y luego sigamos en el 49. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo con el Padre, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, Él no solo habla así, sino que Él habla porque el Padre se lo ha dicho, y el Padre y Él uno son. Entonces en esta clase aprendimos que tenemos que poner atención, ¿verdad? A las clases. Cuando la maestra esté hablando, nosotros poner atención, orar siempre para que Dios nos dé palabra, y cuando nos la dé, la guardamos, pero también tenemos que hacerla, también tenemos que ponerla en obra, ¿ok? Y esta fue nuestra clase del día de hoy. Bueno, y ahora nuestro versículo de memorizar. Va a estar apareciendo aquí, pero también vamos a ir leyendo, ¿ok? Es Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A ver, vamos a repetir una vez más, ¿ok? El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese es nuestro versículo de memorizar. Y ahora sigue nuestro desafío de esta clase. ¿Cuál es nuestro desafío? Que pongas en práctica lo que aprendimos. Hoy lo compartas y leas tu Biblia todos los días. Recuerda que en nuestra clase vimos esto de poner atención y también ponerlo en práctica. Eso aprendimos hoy. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, hoy Dios nos habló. Hoy Él nos habló, y en nuestras clases pasadas también nos habla. Por ejemplo, Él nos habló de que Él no nos juzga, pero que nosotros tenemos que escuchar su palabra y guardarla. Entonces nosotros, ya que entendemos esto, vamos a poner mucha atención, y después que estemos en casa vamos a hacer esto. Cuando Él hable, nosotros vamos a poner atención y también guardarla. Por ejemplo, si Jesús ha hablado en los 10 mandamientos, no robarás. Bueno, cuando nosotros seamos tentados, tengamos tentación de agarrar un chocolate, vamos a recordar y decir, no, Jesús que habla, que no robemos. Eso es guardarlo. Y también nos habló que Él no nos juzga, que Él vino para salvarnos y no estemos en tinieblas. O sea, que no estemos siempre como Él vino, Él murió por nosotros. Vamos a ver eso un poquito más adelante, pero Él vino, Él entregó su vida para que nosotros ya no sintamos miedo, ya no mintamos, ya no hagamos cosas así, ya no estemos en tinieblas. Y cuando nosotros pues ya estemos frente a su presencia, no nos quedemos para siempre en tinieblas, ¿verdad? Sino que estemos con Él en su presencia. A eso se refiere nuestra clase. Entonces vamos a ponerlo en práctica, ¿ok? Y vamos a compartirlo con alguien, con un compañerito, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿qué creen? Pues nuestra oración de despedida. Vamos a hacer nuestra oración de despedida para despedirnos, ¿ok? Bueno, cierren todos sus ojitos y repitan después de mí. Amado Papi Dios, gracias por tu palabra.
Enséñame a escucharte, a obedecerte y a guardar tu palabra en mi corazón y a vivir en tu palabra y estar en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sigue nuestra manualidad, la manualidad de esta clase. Y los materiales son, bueno, primero que nada vamos a necesitar esta hoja que nos van a poner aquí, nos la va a entregar nuestra maestra. Después de esa hoja vamos a necesitar un pedazo de cartón, perdón. Y después vamos a necesitar un resistor, después vamos a necesitar colores. Aquí yo traigo mis colores, recuerden que hay que traer todos nuestros colores. Y después vamos a hacer, después tijeras también. Y después vamos a armar primero vamos a recortar nuestro rompecabezas, ¿ok? Por la figurita del corazón. Y después la vamos a pegar. Solo por la figurita, por el marco, por afuera. Todavía no empiecen a recortar. Después que la peguemos, vamos a anotar nuestro versículo de memorizar, ¿ok? Y después, ahora sí vamos a pegar, o sea, ya que peguemos al cartón, vamos a empezar a recortar. Y esa va a ser nuestra manualidad, nos tiene que quedar. Dice la manualidad también. Nos tiene que quedar así. Así nos va a quedar. ¿Cuánto tardaron ustedes? ¿Qué tal esto? Así nos tiene que quedar. Bueno, ustedes pueden decorarlo, para eso son los colores como ustedes gusten. Yo lo pinté de mi color favorito, el azul, y puse brillitos, pero ustedes pueden decorarlo del color que gusten, ¿ok? Y esta es nuestra manualidad de la clase de hoy. Y bueno, amiguitos, ya tenemos que irnos, ¿ok? No olviden enviar comentarios, no olviden estar meditando en su clase, estar guardando y poniendo en práctica, ¿ok? Y bueno, bye.